Hey, muy buenas desde la oficina. Estoy seguro que especialmente para todos aquellos que os habéis iniciado en el mundo de la bicicleta hace poco, para todos aquellos que no habéis tenido la mala suerte de pinchar nunca, estoy seguro que a muchos de vosotros os ha surgido esta duda: ¿válvula fina o válvula gorda? ¿Válvula presta o válvula Schrader? ¿Válvula de bici o válvula de moto? Podéis llamarle como queráis, pero lo que está claro es que una válvula y la otra no son la misma, y que por tanto nos pueden surgir dudas a la hora de decidir cuál montar en nuestra bicicleta. Vamos a hablar hoy de estos tipos de válvulas y vamos a ver cuáles son las ventajas y las desventajas de cada una de ellas. Vamos a empezar por la válvula fina, al menos así es como la conocemos la mayoría de los bikers, aunque su nombre correcto es válvula presta. Es un tipo de válvula, como veis, más fino si lo comparamos con una válvula de las otras o con la válvula gorda, y que en la mayoría de los casos es metálica. Esta es de hecho una de sus principales ventajas. El hecho de que sea metálica nos da una válvula algo más robusta. Nos permite tener una válvula que en caso de moverse la cámara dentro de nuestra rueda va a hacer que nuestra válvula no se raje al no ser una válvula de goma. Tenemos también una mayor resistencia a nivel interno, una mayor resistencia a aguantar la presión de aire. Y es que a diferencia, ahora lo vais a ver, de las válvulas Schrader o de las válvulas gordas, el obús de este tipo de cámaras lo cerramos nosotros mismos. De este modo somos nosotros quienes a través de enroscar o desenroscar permitimos el paso o no del aire. Esto hace que cuando lo cerremos el aguante y el soporte de la presión de dentro de nuestras ruedas sea mayor. Por tanto, tenemos una cámara más resistente a nivel externo, más resistente también a nivel interno, y además tenemos un tipo de cámara que se ensucia menos, o por lo menos que aunque se ensucia igual, le afecta menos a su funcionamiento. Y es que, como acabamos de comentar, somos nosotros quienes abrimos o cerramos el paso del aire, de modo que cuando cerramos nuestro obús no hay ningún sitio por donde pueda perder ese aire y por donde además el barro o el polvo pueda llegar a afectarle. Es un tipo de cámara al cual no le afecta el que haya barro o que haya polvo, no tiene ningún lugar por donde entrar y no va a poder obstruir nuestro obús, de modo que esa es otra de sus ventajas. Otra ventaja más de este tipo de cámaras es que gracias a este sistema de válvula podemos tener válvulas muy largas, y esto viene bien para todos aquellos bikers de carretera, bikers que hacen triatlón, donde tienen unas llantas con un perfil muy alto y donde no nos vamos a encontrar con cámaras de válvula gorda, las cuales sean muy largas. En válvula fina, en válvula presta, sí que vamos a tener ese tipo de válvulas que van desde los 30 o los 40 hasta los 80, incluso 100 milímetros, consiguiendo así adaptarse a cualquier tamaño de perfil de llanta. El dato que considero menos importante y al cual creo que realmente no nos suponga una ventaja real es que las llantas para válvula fina tienen un agujero más fino. Esto hace que nuestra llanta sea más robusta. Al tener un agujero más fino en el centro de nuestra llanta, las paredes del lateral de ese agujero van a ser algo más grandes que si el agujero fuera de mayor tamaño. De modo que, aunque en la teoría nos dice que tenemos una llanta algo más robusta, considero que esta no es ni mucho menos su principal ventaja. Con todo esto que hemos visto de las válvulas finas, la válvula gorda va a parecer una auténtica basura. No es así, y es que la válvula gorda o la válvula Schrader es una válvula que también tiene sus ventajas. Entre ellas encontramos que la cámara de válvula gorda es en muchos casos una cámara más económica que una cámara de válvula fina, debido a la facilidad de fabricación, donde en este caso la válvula es también de goma, hace que el producto sea algo más económico, aunque cada vez las marcas igualan más sus precios entre cámara de válvula fina y cámara de válvula gorda, y en muchos casos es idéntico. Podemos encontrar, si tenemos que encontrar alguna más barata, siempre la de válvula gorda. Aunque esa no es su principal ventaja, sin duda la principal ventaja es que es un tipo de válvula universal, es un tipo de válvula que vemos en coches, que vemos en motos, que utilizan camiones, que utiliza cualquier tipo de vehículo con una cámara, y esto hace que sea mucho más fácil de inflar. Esto hace que podamos ir a una gasolinera, que podamos comprar cualquier tipo de inflador y nos vaya a valer siempre para este tipo de válvula. Otra de sus ventajas es que es más fácil de quitar y poner, algo que parece una tontería, pero que os aseguro que es realmente más sencillo. Al no tener ningún tipo de rosca, aunque es cierto que encontramos algunas cámaras de válvula gorda que son metálicas, pero la gran mayoría son como esta que veis aquí,
simplemente sacamos una cámara y ponemos una nueva, no tenemos necesidad de hacer absolutamente nada más. Sin embargo, en cámaras de válvula fina, donde en la mayoría de los casos llevamos esta arandela que comprime con nuestra llanta, nos podemos encontrar con casos donde la arandela está excesivamente apretada, donde la arandela por oxidación se ha soldado con nuestra válvula y nos va a costar muchísimo quitar, algo que sin duda nos vamos a eliminar como problema en este tipo de cámaras de válvula gorda. La desventaja de este tipo de cámaras, al igual que hemos comentado que era una ventaja en las válvulas de válvula fina, es que no podemos prescindir del tapón, debido a que el obús está dentro de la válvula. Esto hace que si llega a entrar aquí barro, si llega a entrar aquí polvo o suciedad, sea más difícil inflar nuestra cámara debido a que se obstruye. En este caso, el tapón sí que es imprescindible y es por ello que vamos a tener que llevar siempre nuestro tapón roscado para evitar esa entrada de suciedad a nuestra válvula. Entonces, ¿cuál es mejor, cuál es peor, o mejor? Lo cierto es que ninguna de las dos es mejor que la otra. Si bien es cierto que encontramos las cámaras de válvula fina en bicicletas de gama media y alta, mientras que las de válvula gorda las encontramos en bicicletas de gama media a baja, no tiene por qué ser una mejor que la otra. Encontramos en la mayoría de los casos en esa gama más alta este tipo de válvula fina debido a que las bicicletas que nos permiten tubelizar van acompañadas de una válvula fina, de modo que no vamos a tener que hacer ninguna adaptación en el agujero de nuestra llanta. Sin embargo, debido a esa facilidad a la hora de inflar, debido a ese menor mantenimiento en cuanto a la necesidad de útiles o herramientas especiales, encontramos las cámaras de válvula gorda en esas bicicletas de gama media o baja. Y una de las preguntas más comunes es si podemos intercambiarlas, si donde llevábamos una válvula fina podemos poner una válvula gorda o si donde llevábamos una válvula gorda podemos poner una válvula fina. Lo cierto es que son compatibles entre sí, pero solamente en uno de los casos. Si llevábamos válvula gorda, vamos a poder poner válvula fina. Al revés, esto no puede ocurrir. Si tenemos una llanta de válvula fina, la cámara de válvula gorda no nos va a entrar por ese agujero. Así que siempre, si queréis comprar una cámara de recambio para llevar, porque tenéis una bicicleta de válvula gorda y otra bicicleta de válvula fina, salís con vuestra pareja y cada uno lleváis un tipo de válvula. Lo mejor es comprar una cámara de válvula fina. De este modo, cualquiera de los dos que pueda pinchar va a poder utilizar esa cámara. Otro dato muy importante es que si ponéis una cámara de válvula fina dentro de un agujero de válvula gorda, si ponéis una cámara de válvula presta en un agujero de válvula Schrader, utilicéis algún tipo de adaptador, y aunque hay adaptadores especiales para las llantas, es muy común ver en algunas cámaras que la propia rosca nos sirve también de adaptador. Si os fijáis en esta válvula, vemos cómo la rosca tiene un pequeño saliente hacia arriba y hacia abajo. Ese saliente es el que va a encajar en el agujero de la válvula gorda, evitando así el movimiento de nuestra válvula en su interior. El último detalle que quería compartir con vosotros es que es muy común utilizar válvula gorda. Es lo que hemos llevado en nuestra bicicleta de iniciación o con la que ya llevamos un tiempo, y cuando damos el salto a una gama más alta queremos nuestra válvula gorda. El caso es que es muy común que mucha gente me pregunte en taller si puede transformar esa válvula fina que hemos visto que llevaba y en la que en teoría no pasa una válvula gorda a válvula gorda. La respuesta es que sí. Podéis utilizar un pequeño taladro, una pequeña lima y hacer ese agujero de válvula fina algo más grande para que así nos entre esa válvula gorda o esa válvula Schrader. Tenéis que ir con mucho cuidado, especialmente si vuestras llantas son unas llantas ligeras, ya que vamos a ensanchar ese agujero, nos vamos a comer paredes de la llanta y esto va a debilitar nuestra llanta. De modo que aunque podemos hacerlo, no es la opción más recomendable. Siempre tenemos que intentar utilizar el tipo de cámara para el cual nuestra llanta ha sido concebida. Y estas son las diferencias entre válvula gorda y válvula fina, al menos es como yo las considero y al menos es como yo las suelo llamar siempre. ¿Cómo las conocéis vosotros? Os leo abajo en comentarios qué nombre reciben en vuestro país o qué nombre le dais vosotros de forma común y habitual a los diferentes tipos de válvula, que ojo, no son los únicos, ya sabéis que están también las válvulas Dunlop, que si os parece interesante podemos hablar de ellas, aunque no es para nada común a día de hoy en el mundo de la bicicleta. Como siempre, os leo abajo en comentarios y como siempre, muchas gracias por verme, nos vemos muy pronto.